Después del cortocircuito que causó el mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarruel en sus redes sociales, donde calificó a Francia de país colonialista, lo que además provocó que Karina Milei pidiera disculpas en persona en la embajada, ahora un senador libertario, Francisco Paul-Troni, aseguró que está mal desautorizar a una vicepresidenta. Clave en el manejo del Senado y a poco más de 72 horas del viaje de Milei a Francia, Villarruel sigue con agenda propia. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Basura en la ciudad por falta de recolección, producto de un conflicto con el gremio de camioneros como consecuencia de la cancelación de la licitación de las grúas de acarreo. Buenos Aires amaneció con basura en las calles porque los recolectores trabajan a reglamento. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó la decisión de suspender la preadjudicación del sistema de grúas. A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la ciudad que yo creo que cuando menos amerita ser revisada. Carísima. Derrumbe y rescate en Belgrano. Un amplio operativo se desplegó en una obra en construcción para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas cuando se dio la losa de una casa antigua. Tras varias horas de trabajo, lograron sacar al último obrero, un joven de 21 años que había quedado debajo de los escombros. El gobierno reglamentó impuesto a las ganancias. Los trabajadores solteros que cobren más de 1.800.000 pesos y los casados con un salario bruto de 2.200.000 pesos comenzarán a pagar con el sueldo de julio. Por su parte, quedaron excluidos los trabajadores del gas y petróleo de vaca muerta. Fin de semana bastante flojo para el fútbol argentino, en especial para Boca y para River, que si bien no perdieron, empataron raspando y se salvaron de un verdadero papelón. 2-2 en Florencio Varela para el conjunto Geneise y fue 2-2 también para el Millonario. Enseguida repasamos goles, resultados y también los dichos de cada uno de los entrenadores. Arranca la semana con inestabilidad, lloviznas y neblinas sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires. La misma masa de aire va a continuar afectando la región hasta el próximo miércoles, donde se espera la llegada de un frente frío con lluvias y tormentas, y después va a descender la temperatura y van a disminuir los valores de humedad. En un ratito, todos los detalles. Seguramente lo notaste porque las calles de la ciudad están repletas de basura. Una medida de fuerza del gremio de camioneros está afectando a la recolección y además genera mucho malestar entre los vecinos. Recolectores de basura realizan trabajo a reglamento desde el sábado pasado por una protesta en contra de las autoridades del gobierno porteño. Piden mejorar las condiciones de los camiones que usan para trabajar y también que los conductores no sean pasados a la órbita de la ciudad. Uno de los trabajadores explicó cómo es el trabajo a reglamento. ¿Qué significa para que entienda el espectador, el televidente, cuál es el reglamento? Es barrer todo el cordón, las palanganas de árboles, bueno, y después todo esto que está así lo ve, no entra del trabajo, es a reglamento. Lo que nos han dicho es que tenemos que hacer. ¿Les comunicaron hasta cuándo va a ser esta modalidad? No. Eso lo dice después el delegado, cuando llega a su momento, se terminó, se acabó todo eso lo dice el delegado. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, catalogó la medida de rara y que desde camioneros quieren apretarlo. Es raro. Porque yo no... ¿Con el negocio de las grúas? Sí, porque si nosotros le estamos diciendo a camioneros... A ver, a nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la ciudad que yo creo que cuando menos amerita ser revisada. Carísima. La ciudad no tiene posibilidad de sostener ese contrato. Es para mí escandaloso. Muy bien. Preadjudicado. ¿Qué hicimos? Llamamos a las empresas y a los gremios le dijimos la vamos a revisar. Mientras le dijimos al gremio les garantizamos el empleo de los 350 muchachos. Y ellos contestan diciendo te aprieto con la basura. También hay indignación de los transeúntes por la cantidad de basura acumulada en las distintas veredas.
Un vecino del barrio de Almagro contó lo que vive desde hace días en su zona. Jueves fue el último día que pasaron, no el viernes. El viernes ya dejaron la basura, viernes, sábado. O sea, yo soy de Pringle 220, casa. Hay un geriátrico al lado. Tira pañales, cosas descartables y es un quilombo bárbaro. Usted como vecino o los demás, al ver la acumulación de basura, ¿siguen sacando? ¿No pueden guardarla en sus departamentos? ¿Cómo ves esto? Y la gente no entiende, sigue sacando. Desde el gremio de los camioneros habló Pablo Moyano, quien defendió la modalidad de trabajo de los recolectores, pero además reconoció que la medida de fuerza también responde a una protesta por el servicio de grúas de la ciudad. En primer lugar, no hay paro, sino que los trabajadores de la recolección de la ciudad de Buenos Aires están trabajando como marca el convenio del colectivo, que es hacer la tarea caminando. Nosotros estamos acostumbrados, ustedes mismos, cuando los compañeros corren atrás del camión, hoy se está respetando el convenio colectivo de trabajo y se está realizando la tarea caminando. Y además el otro conflicto que también es obvio, que es la estatización de los 300 choferes de las grúas, ¿no? Hoy no se está laburando, no se ha llevado una licitación. Macri ha dicho que era una estafa, o era multimillonaria. Dijo que era carísima y escandalosa. Bueno, y sigue contratando a la empresa BRD y a la empresa Dakota. Son 1 año y 8 meses que los trabajadores de las grúas cobran parte del sueldo y no trabajan. Lo que nosotros queremos es que se llame una licitación y se respete las condiciones laborales. Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. Esto lo dice el jefe de gobierno Jorge Macri en su cuenta de la red X. Y allí lo que sostiene es que el servicio seguirá a cargo de la ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato. Ahora este servicio entonces lo va a continuar prestando la ciudad con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculando ese proceso licitatorio. Hace solo 5 minutos, a las 20:30, terminó la licitación de las LEFI, las letras fiscales de liquidación que emitió el Tesoro de la Nación y compraron los bancos. Es un nuevo instrumento de política monetaria que debutó hoy. ¿Y por qué es importante? Porque los bancos ya no compran más pases que emitía el Banco Central, sino ahora las LEFI que emite el Tesoro se financian con esas letras y a partir de los rendimientos que tienen esas letras, los bancos se dan vuelta y le ofrecen a los ahorristas mejores rendimientos en plazo fijo, en cauciones y también en fondos money market. Si bien no hubo una suba formal del Banco Central de las tasas de interés, la LEFI trajeron un efecto de mejoramiento de las tasas, un efecto indirecto de mejorar las tasas. De hecho, los plazos fijos que estaban en 30% hasta hace unas semanas, hay algunos que ya están en el 35% de tasa de interés, como el del banco Comafi. Están oscilando entre el 35% y el 30% que aún otorga el Banco Galicia. Te decía, el Banco Central no subió la tasa, pero sí hubo un efecto indirecto de suba de tasas para cauciones, que es el plazo fijo que podés hacer en la bolsa, y fondos money market, fondos comunes de inversión. ¿Por qué un efecto indirecto? Porque las nuevas LEFIs no tienen el impuesto de ingresos brutos que tenían los pases del Banco Central, ingresos brutos que tributaban a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al quitarle ese impuesto con esa exención impositiva, el rendimiento de las LEFI mejora para los bancos y por lo tanto los bancos pueden dar mejores rendimientos a ahorristas que quieran abrir un plazo fijo. Esta era una prueba clave para el gobierno, para la política monetaria que está llevando a cabo el gobierno. Como te decía, terminó 20:30 y mañana a la mañana, antes de que abran los mercados, el gobierno va a comunicar cuántas LEFI compraron los bancos. Esto es un elemento central para que funcione el sistema bancario, para que haya crédito y para que los plazos fijos rindan un poquito más. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Que justamente los plazos fijos rindan más para que los ahorristas no vayan al dólar y de esa forma bajen los dólares financieros y también la brecha cambiaria.
Leandro, un tema muy importante. Hoy finalmente se publicó en el boletín oficial el impuesto a las ganancias ya reglamentado por el Poder Ejecutivo. Rige, ya está vigente. Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? Así es, vuelve el impuesto a las ganancias, está vigente desde julio, hoy lo reglamentó el gobierno, con los montos que se decía, pero con una novedad. Hay unos trabajadores que van a estar exceptuados, y ahora te contamos quiénes son. ¿A partir de cuándo vas a empezar a pagar ganancias? Si sos soltero, vas a pagar con un salario bruto de 1.800.000 pesos. O sea, todo lo que ganes por encima de 1.800.000 pesos va a tributar ganancias con escalas progresivas, por supuesto, que van desde 5% hasta 35%. En total, los que vuelven a pagar son 800.000 trabajadores. Si estás casado y tenés 2 hijos, vas a pagar ganancias desde salarios brutos de 2.200.000 pesos. O sea, lo que ganes por encima de esa barrera. Va a haber una actualización trimestral este año y a partir del año que viene va a ser una actualización semestral. Desde el gobierno destacan que el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más progresivos, que ahora hay escalas, que no es que si superás el 1.800.000 pesos vas a pagar 35%, sino que vas a pagar 5%, y que de esta manera se logra un sistema tributario mucho más justo, equitativo y progresivo, que cada cual tributa de acuerdo a sus ingresos y no de acuerdo a otras circunstancias como es el IVA que tributan todos. Bueno, esto ya se reglamentó y ¿quiénes quedan exceptuados? Los trabajadores del gas y del petróleo de vaca muerta. Esto es un artículo, el artículo 82 de la ley, que genera un régimen de excepción. Era algo que pedían los gobernadores del sur, los gobernadores patagónicos, y es llamativo, ¿no? Porque en un país que todo el tiempo discute que los jueces no tributan impuesto a las ganancias, bueno, dar un nuevo régimen de excepción, en este caso para los trabajadores del petróleo y del gas, bueno, no deja de ser paradójico y discutible. Bueno, se ha convertido ya en un clásico, Leandro, y esta pregunta tiene que ver con que si habrá o no bonos para los jubilados. ¿Se sabe algo ya o no todavía? Sí, se sabe algo, que es que el gobierno decidió nuevamente otorgar un bono para los jubilados. Es una buena noticia para el poder adquisitivo de los adultos mayores, que van a tener un aumento del 4,6%, que es el último dato de inflación que conocemos, la inflación de junio. Y a eso los jubilados de la mínima van a agregarle un bono de 70.000 pesos. Acordate que el bono siempre es discrecional, por eso siempre charlamos acá cuándo está confirmado y cuándo no. Hoy lo confirmó el gobierno, fuentes del Ministerio de Economía lo filtraron a la prensa. Entonces, ¿cuánto va a estar la jubilación mínima con el bono? Va a pasar a 295.497 pesos. Y la máxima con el bono va a estar en 1.587.384 pesos. Es decir, la mínima va a estar rozando los 300.000 pesos, no va a llegar a los 300.000 pesos, y la máxima va a superar el 1,5 millones de pesos. Acordate, las jubilaciones se actualizan según el último dato de inflación. El IPC, el último que conocemos, es 4,6%. Es probable que el IPC de julio dé sensiblemente debajo del 4%, que arranque con un 3%, con lo cual el sendero hacia adelante para los jubilados es un sendero de aumentos cada vez menores a medida que la inflación vaya bajando. Esta tarde un derrumbe en una obra en construcción nos mantuvo en vilo a todos. Ocurrió en el barrio de Belgrano. Y después de un gran operativo de bomberos de la ciudad junto al SAME, pudieron ser rescatadas 6 personas que terminaron heridas como consecuencia de la caída de escombros. El hecho ocurrió este mediodía en una obra que se estaba haciendo en un PH de la calle Kramer al 1600. En ese lugar, los obreros estaban haciendo reparaciones cuando se dio una losa de una casa antigua que estaba ubicada justo debajo de la obra. Para remover los escombros, actuó el Grupo Especial de Rescate GER y rápidamente pudieron sacar a 5 personas que estaban trabajando en el lugar. Y se vivieron momentos de mucha tensión con los trabajos de los bomberos para poder sacar al último obrero que había quedado completamente bajo los escombros. Pero después de 4 horas de trabajo muy delicado y muy intenso, se vivió que es el momento en el que finalmente pudieron rescatar al obrero, un joven, un chico de 21 años, que según informaron desde el SAME,
siempre estuvo consciente y por eso pudo ser asistido con analgésicos y con oxígeno. Fue retirado del lugar en camilla. Nosotros, a ver, más allá de que había que sacarlo lo más rápido posible, esas 4 horas que tardamos fue para que primero no se lesionen más, no provocar de que no tenga nuevas lesiones ni que se agraven esas lesiones que tenía o que tiene. Y este muchacho, como decía acá Ledesma y el jefe, un gran trabajo porque era una situación difícil. Se le suministró oxígeno, se le suministró líquidos por vía parenteral, antiinflamatorios, analgésicos, y bueno, después de un excelente trabajo, este hombre está lúcido, siempre estuvo lúcido, así que ya está en el hospital peruano también. Por suerte y gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna víctima fatal. Ya pasaron 39 días y todavía no sabemos qué ha pasado con Loan, si existen o no pistas concretas. Bueno, secreto de sumario una vez más, una serie de allanamientos que fueron ordenados por la jueza. Walter Maciel y Francisco Méndez son 2 de los 8 detenidos en la causa que han brindado las últimas declaraciones. Vamos a saber cuáles son los últimos datos que se están manejando en la investigación a través del trabajo del periodista Omar Aquino, que está en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? Para todo tu equipo también las buenas noches. Estamos todos con muchas ganas de saber qué ha pasado en esos allanamientos ordenados por la jueza y cómo se llegó a esos allanamientos y a quiénes se realizaron. Exactamente, en total fueron 5 allanamientos, uno en la casa de Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Cayaba, también en la casa del otro hijo, Cristian Bertón, en una estación de servicio abandonada, también en una propiedad del ex marido de Cayaba, de Jorge Bertón también así se llama, y otra vez en la casa del matrimonio Pérez y Cayaba. Ya perdimos la cuenta cuántas veces se allanó este domicilio, pero se volvieron a realizar. Y fue por estas cuestiones de las últimas declaraciones, principalmente de Maciel, que los indica como los responsables directos de la desaparición del pequeño Loan. Por eso es que se hicieron nuevamente estos operativos y estos allanamientos que hasta el momento fueron con resultados negativos. Ahí también en una de las 2 lanchas que tenía, la que estamos viendo ahí en la casa del matrimonio Pérez y Cayaba. Otra lancha que ha desaparecido, que se la lleva el hijo Jorgito, que de alguna forma se escapó porque no quería saber absolutamente nada de la exposición mediática, y se lleva por lo que sabemos, una de las 2 lanchas que estaban ahí en esa propiedad, que no se sabe hasta el momento qué fue de la misma, ¿no es cierto? Bueno, tengo entendido que llegamos a esta situación a partir de la declaración del comisario Maciel, que su defensa tiene una estrategia de tratar de colocarlo como un imputado colaborador. Un imputado colaborador es una persona que está obligada a decir la verdad en su testimonio y a dar datos concretos sobre lo que pudo haber pasado en este caso con la desaparición de Loan. Pero aún y así, hoy no se encontró nada en los allanamientos. No, hasta el momento, como podemos, los datos que tenemos es que no se ha encontrado absolutamente nada. Igual pasó demasiado tiempo y se perdió mucho tiempo. También eso hace de que lo que se pueda hallar en estos domicilios sea poco probable. Los elementos o los rastros que puedan haber quedado, cuando más tiempo pasa, se hace mucho más difícil poder hallar algún elemento que comprometa aún más la situación del matrimonio Pérez y Cayaba. Tenemos el dato también de que Pérez conoce y muy bien los cauces del río Paraná. Por eso es que se apunta a que la justicia siga la hipótesis de los ríos. De hecho, Pérez había participado en la última edición de la Fiesta Nacional del Surubí y hasta fue premiado, entró a la zona de premios, y entonces esa hipótesis también puede llegar a tomar fuerza. Participó con los hijos de Cayaba, que bueno, sería su padrastro en esta instancia. Así es que él conoce muy bien de lo que es el río, por eso es que tiene 2 lanchas tenía. Omar,
en su poder. Lo que nos importa saber es, más allá de lo que tenga o cómo que ha pasado con la competencia deportiva, en definitiva, que si ha tenido una intervención, cómo pudo haber sucedido y cuáles son las consecuencias. Por eso, 39 días han pasado y todavía no sabemos nada de Loan. Vamos a ver qué ocurre mañana en la justicia. Y sobre todo este detalle, un imputado colaborador no puede mentir y está obligado a dar pistas muy concretas. Ese no es un dato menor. Vamos a ver si mañana se producen novedades. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes y estamos a disposición en cualquier momento. Gracias. River Plate empató 2-2 en su retorno al fútbol argentino con la Liga Profesional Doméstica y no fue un partido para nada fácil. Si bien lo hizo en el Monumental y con toda su gente, le costó bastante poder levantar el punto que se llevó sobre el final del encuentro. Placa para Franco Armani, reconocimiento para el arquero bicampeón de América, campeón del mundo y de la finalísima también. De esta forma, de a poco también se hacía el reconocimiento a Enzo Fernández, otro jugador muy pero muy importante para River Plate, que fue campeón de absolutamente todo lo que acabo de nombrar, a excepción de que no jugó la primera de las dos Copas Américas. Abría el marcador Lanús a los 49 minutos de juego con Moreno, que era el autor del tanto, y después el partido se iba a complicar, a poner cuesta arriba aún más para River Plate, que mediante la gran actuación de Borja a los 62 logró abrir el marcador de justamente el equipo local y ponerse de esta forma un gol por debajo. Y así, bueno, resolvía Lanús también con Torres a los 92. Se cerraba el encuentro, pero 94 minutos y el millonario, otra vez con Borja, hizo esto. Logró igualar a base de esfuerzo el partido y justamente si todo esto pasó con Borja desde el banco, la gente se pregunta ¿por qué el propio Borja no jugó desde el arranque? Martín de Michelis dijo absurdamente que fue por un cambio climático. No hablé después del partido con Miguel, hablé con Miguel y con Franco antes de darle a los jugadores al plantel los que iban a salir a jugar, que fue ayer justamente en el Monumental. Entiendo que a veces cuando uno cambia de competición, de entrenador, de metodología de entrenamiento, de país, hasta de cambio climático también, bueno, de mi experiencia dice que era mejor acomodar cuerpo y mente. Los chicos llegaron el viernes a la mañana, enseguida se pusieron a entrenar y el grupo que estaba venía entrenando muy bien, así que cada uno de los jugadores sepa que esto va a ser competitivo de acá hasta el final de año y obviamente que tanto Miguel como Franco tienen mi respeto, pero creo que necesitaban un poco de tiempo para acomodarse antes de ponerse a jugar recién llegados. Para no ser menos, el Xereinse también con las complicaciones del caso y definiendo sobre lo último, empató 2-2 en su visita a Florencio Varela para enfrentarse a Defensa y Justicia. Uno de los equipos que más parejito juega y que hace rato tiene un proyecto futbolístico bastante individual. 13 minutos tardó Sergio Ramos en abrir la cuenta, ¿no?, para este equipo. Y después, a los 27 minutos más tarde, mediante el VAR, se dio este penal para que Merentiel ponga el partido 1-1, ley del ex, y pidió disculpas. El uruguayo que vistió durante muchos años la camiseta número 12 del equipo de Varela. Ahí más tarde Aaron Molinas, otra vez la ley del ex, increíble, pero en este caso al revés, invertida, un ex Boca que marcaba para Defensa y ponía el 2-1. 51 minutos, Gutiérrez en contra fue el encargado de cerrar el marcador y de esta forma un partido muy pero muy entretenido. Terminó 2-2, algo bastante más vistoso que el encuentro de River. Ya los dos fueron muy buenos, pero lo cierto es que tanto la actuación del Xereinse como del Millonario dejaron bastante que desear y bastante también para analizar. Hay un punto en particular del partido de Boca que dejó boquiabiertos a todos. Al jugar bastante de los refuerzos, hizo su actuación Gary Medel, jugador que vistió también la camiseta Xereinse allá por 2009 y tuvo una temporada bastante bien recordada. Esto no está bien, al menos a ojo de los hinchas, de los exfutbolistas que están ligados al club, de los dirigentes. Bueno, recibió retos por todos lados. Gary Medel, que se peleó con Delgado, un jovencito que estaba en el medio campo y parece que tardó un poquito más de lo que deseaba el chileno en volver.
que hay que destacar que al chileno lo pasaban caminando por al lado. Era increíble, jugó un partido pésimo, pero se dio el gusto de retar a un jovencito que estaba haciendo sus primeras armas en un equipo tan importante como Boca Juniors. Realmente papelonesco, pero bueno, después se desquitó vía Twitter y aclaró que no fue más que, bueno, un entredicho, algo ligado más al partido que otra cuestión, ¿no? Hay que remarcar que dijo totalmente de acuerdo. Aparte, no le dije que corriera como dicen varios. Bueno, los gestos decían otra cosa. Y con los chicos 10 puntos. Vamos a seguir trabajando para mejorar todos juntos. Gracias, abrazo. Bueno, bien Medel, pero vía Twitter. En la cancha, ay, otra cosa. Veamos esto. Esta tarde en General Paz y Rodolfo Escapino en Villa Lugano, un Volkswagen Box de color gris que había sido robado embistió a 5 policías de la ciudad que estaban motorizados e intentaron detenerlo. El automovilista escapó a toda velocidad entre las balas que los uniformados dispararon para poder frenarlo, para detenerlo. No lo lograron. Uno de los oficiales sufrió politraumatismos. Hasta el momento no había novedades sobre el sospechoso o los sospechosos que circulaban en el Volkswagen. El Papa Francisco decidió trasladar de Buenos Aires a Santiago del Estero la sede primada de la República Argentina. La decisión histórica del jefe de la Iglesia Católica se conoció por un comunicado conjunto entre los obispos de Buenos Aires y también de Santiago del Estero. Bueno, estaba firmada por Jorge García Cuervo, obviamente, y por Vicente Bocalich Iglich. En él, ambos arzobispos mencionaron que Buenos Aires, en 1936, había sido elevada por el Papa Pío XI a sede primada en razón de ser el primer arzobispado, pero no la primera de las diócesis en territorio argentino, que es justamente en Santiago del Estero. Los alimentos volvieron a pegar un salto en los primeros días del mes y ya están entre los productos que más subieron en todo el año. La lechuga y el tomate, por ejemplo, aumentaron más de un 270% en el primer semestre. Está un poco cara la lechuga. ¿Por qué la reemplazamos? Buen día. ¿Por qué la reemplazamos? Una buena pregunta. Hay que ser demasiado creativo. Claro. De verdad, no lo sé. No lo sé. Bien, se sabe que está relacionado con las heladas, con la temperatura. ¿Cómo la sorprendió el precio? Sí, no me sorprendió porque en esta época de invierno suele suceder. Es muy difícil sacarlo, las lluvias a veces. Pero sí, las heladas, tiene usted razón. Sí, claro. Sí. Sí, claro, la producción fruti y hortícola de la provincia de Buenos Aires se está viendo afectada desde principios de mayo, con heladas recurrentes a lo largo de mayo. En junio hubo una disminución de la intensidad del frío, pero todo el mes de julio, como les vengo contando, con un frío muy intenso y más de 30 heladas prácticamente en toda la región pampeana y el sur del litoral, el sur de la Mesopotamia. Y ahora entramos en un impasse esta semana, pero todo indicaría que el lunes de la semana que viene vamos a tener una irrupción de aire frío muy intensa en gran parte del territorio nacional, o sea que julio se va a despedir con tiempo frío y agosto empezaría con muchísimo frío otra vez. En cuanto al día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima 14 grados 7 décimas y nada más. Tuvimos nieblas y neblinas con lloviznas esta mañana que reducían la visibilidad de forma bastante marcada. Está entrando aire más templado desde el norte del país hacia la zona central y claro, el aire cálido al encontrarse con el suelo frío se condensa, cambia de estado y forma las nieblas persistentes que van a volver a repetirse durante el día de mañana. Pero el miércoles un frente frío va a estar avanzando desde la Patagonia hacia la zona central del país y va a estar formando chaparrones y tormentas en forma de línea ya desde la mañana del próximo miércoles. Eso va a ser entre el sur de Córdoba, toda la provincia de Buenos Aires y se va a mover hacia Uruguay y Entre Ríos entre la mañana y el mediodía del próximo miércoles. Por eso ven
lluvia acumulada de entre 15 y 35 milímetros de forma puntual sobre la zona central del país. El miércoles, les repito, y sobre la Patagonia siguen los días ventosos con nevadas y con precipitaciones. Así que sobre la región central del Río de la Plata, capital federal, lunes ya pasó, martes y miércoles con mucha humedad, y el jueves entra el pampero, el sudoeste, seca el ambiente y las temperaturas van a descender de forma muy ligera. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de este tema, basura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué y hasta cuándo? ¿Qué hay detrás de esta situación? Además, las elecciones en los Estados Unidos y mucho de la política local. Todo aquí, como siempre, en estas noticias a las 20:30. El conflicto tiene que ver con la enorme cantidad de basura que tenemos en la calle, pero atención, porque hay una noticia de último momento que trae aquí en Noticias a las 20:30 el legislador porteño Facundo del Gaizo, que es un hombre de la coalición cívica, pero que forma parte del interbloque Vamos por Más. Acabas de protagonizar un hecho muy especial, presentaste una denuncia. Contanos este anticipo, ¿de qué se trata? Sí, presenté una denuncia penal contra Pablo Moyano por el delito de extorsión. ¿La acabas de presentar? Sí, hace 10 minutos. ¿Dónde lo hiciste? Por internet, mañana se va a juzgar, se va a sortear el juzgado. Estamos hablando de los tribunales federales de Comodoro Pi, ¿verdad? Exacto. Repetinos entonces, ¿cuál es el corazón de tu denuncia contra Pablo Moyano? A ver, los porteños hoy nos levantamos. Hasta el viernes pasado no había ningún problema con el servicio de basura en términos de reclamos gremiales, los camiones funcionaban bien, los trabajadores no tenían ningún problema de condiciones laborales. Hoy Pablo Moyano dice que se trabaja a reglamento, se levantó el 30% de la basura de la Ciudad de Buenos Aires y planteando que había un montón de irregularidades en algo que es mentira. O sea, nosotros en este momento estamos sometidos a una extorsión de una mafia que está encabezada por Pablo Moyano. Estamos siendo extorsionados y por eso hay que decir basta. Esa denuncia es por extorsión. ¿Y por qué está haciendo esta extorsión? Por los negocios. A ver, hagamos un punto aquí. Porque nosotros vemos en la calle el tema de la basura, pero en realidad, en principio, el conflicto sería por otra situación que tendría que ver con las grúas de acarreo y con un cambio en el sistema. Vos hablás de negocios. ¿Qué datos tenés para hablar? Ahí viene la cuestión. ¿Por qué hoy surge esta situación? La licitación del acarreo de grúas, de acarreo de autos por las grúas. Sí. Es un tema de hace 25 años que está en la ciudad. Hoy privatizado ese sistema. No. Desde el año 2022 se estatizó. Veníamos con 2 empresas, BRD y Dakota, durante 20 años, 10 años irregulares, o sea, sin contrato. Bueno, en el año 2022, en la legislatura se iba a votar que se caiga el sistema. Nosotros, la coalición cívica, eran los votos faltantes para eso. Sí. Dijimos que íbamos a votar para que se termine con esta situación de estas 2 empresas que estaban irregular hace tantos años. Y en 24 horas el gobierno de la ciudad estatizó el servicio. En esa estatización de servicio tuvo que generar que el sistema se divida. La parte operativa, AUSA. Sí. La parte de los trabajadores es base. Subterráneo de Buenos Aires. Con lo cual, los trabajadores que venían de BRD y Dakota se indemnizaron y pasaron a ser personal de base. O sea, no hay ningún problema en términos de cuestión de que los trabajadores pueden entrar en situación. ¿Dónde está el nudo de esto? Bueno, esa licitación de la nueva licitación, o sea, la nueva licitación del sistema de grúas, que comienza en el 2022, estaba sobredimensionada. ¿Por qué? Porque después que se cae el sistema, lo que hay es una ley en la legislatura que restringe cuántos autos se levantan. Antiguamente vos estacionabas en una calle que no se podía, venía la grúa y te lo llevaba. Ahora no, ahora te van a dar una infracción muy fuerte, pero no te van a llevar el auto. Porque hay una nueva ley que dice qué auto se levanta. Si estás en una rampa discapacitada, en un garage, impidiendo la circulación. Entonces, esa licitación quedó sobredimensionada. Como dice el jefe de gobierno, era carísima. Se termina perjudicando en 57.000 millones de pesos. O sea, es una licitación muy cara para levantar pocos autos. Ajá. Está muy bien que el jefe de gobierno le dé baja esa licitación. Sí. Ahora, esa licitación le van a dar 3 empresas. Ashira, Saín
y Transporte 9 de Julio, de los cuales se presume y se dice, yo no tengo pruebas, no tengo documentado que Pablo Moyano es parte del directorio de Agira, tampoco tengo dudas que hay vínculos. Ahora, como Agira iba a ser uno de los beneficiarios, hoy Pablo Moyano se despierta y dice, la ciudad tiene problemas con los camiones, esto, trabajo reglamento, y nos llena de basura. Nos quieren apretar con la basura. Bueno, acá hay que parar. Hizo muy bien el jefe de gobierno en dar de baja la licitación y hay que estar siempre enfrentando estos mecanismos extorsivos y mafiosos que tiene Pablo Moyano. ¿Cuándo empezó a entrar en vigencia, o cuándo se esperaba que entraran en vigencia la participación de estas 3 empresas? ¿Cuándo se cerró ese acuerdo? Bueno, ahí también una cuestión. Eso se termina de firmar el 11 de diciembre del 2023. O sea, entre funcionarios que se iban y entraban. Esa cosa que hoy el jefe de gobierno está diciendo hay que investigar esto internamente. Porque la preadjudicación se terminó de rubricar el 11 de diciembre. ¿Qué costo tenía para la ciudad? 57.000 millones de pesos. ¿En qué periodo cuesta? 10 años, obviamente con todas las redeterminaciones que se te puede ocurrir. Realmente era totalmente sobredimensionado y carísimo. Está muy bien en dar de baja al jefe de gobierno porque beneficia al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires enormemente. O sea, esa licitación, aparte del sistema de grúas, es una de las cosas raras que tiene la ciudad, esos agujeros negros, como las concesiones, siempre fue una cosa rara, determinar el valor de los cánones. El sistema de grúas siempre era las empresas, nadie podía hacer que caiga el sistema. Hacías licitaciones, se caía la licitación. Hacías otra licitación, se judicializaba. Sí. Bueno, ahora se terminó. Pasan a ser estatales. Ahora está manejándolo AUSA. La verdad que tendría que seguir manejándolo AUSA. Y que la legislatura hay una comisión de seguimiento que se podría poner en funcionamiento, de seguimiento de todo el proceso. ¿Y los trabajadores del sector tampoco correrían riesgos? ¿Tendrían garantizado el trabajo? El convenio dice que están con convenio en esa base hasta que la licitación salga. Si la licitación no sale, siguen estando en base. O sea, es el convenio que se firmó. Hoy, hace 2 años que está esto. ¿Pensás que puede haber un conflicto en realidad en ciernes por otro tema que además del tema de las grúas y el acarreo esté afectando la cuestión de no recoger la basura, alguna paritaria pendiente? No. Está claro que esto pasó de un día para el otro y está asociado a la caída de la licitación. ¿Es un hecho político o económico? Es político-económico, porque está vinculado al clan Moyano. Las empresas que iban a ganar están vinculadas al clan Moyano. Y obviamente esto es un mecanismo de extorsión. Mentiroso, diciendo de que están en riesgo los puestos de trabajo, que están en riesgo que un montón de cuestiones que son todas mentirosas. Lo único que le importa acá a Pablo Moyano es el negocio de las grúas. El resto no. Y está muy bien lo que hizo el jefe de gobierno. En eso lo felicitamos. La coalición cívica lo viene pidiendo hace años que caiga. Y vamos a seguir denunciando cada vez que nos quieran seguir extorsionando. Hay negociaciones, me imagino, esta noche en el ámbito... Supongo que el Ejecutivo estará negociando para levantar. Obviamente no podemos los porteños vivir en medio de la basura porque se le está cortando un negocio al clan Moyano. No. Por eso hay que enfrentar a estas mafias. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, Facundo, de que se normalice esta situación y si hay algo que investigar, que mañana seguramente suele hacerse por la mañana muy temprano, el sorteo de los jueces que tienen que investigar este tipo de causas. Una vez más, Comodoro Pi, juzgado federal, luego de este hecho de último momento ocurrido hace apenas 15 minutos ahora, de la denuncia que ha presentado este legislador, Facundo del Gaizo, que esta noche esté con nosotros, la solución política, la investigación que sea necesario y la mejor calidad de vida para los vecinos y para sus arcas también. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. Y hay más información, en este caso es política, pero tiene que ver con el ámbito nacional. El mensaje de Victoria Villarroel, la vicepresidenta, en medio de la polémica por los cánticos con contenido xenófobo por parte de la selección argentina, causó rispideces con el presidente Javier Milei. La vicepresidenta Villarroel estuvo este fin de semana en la provincia de Catamarca para los festejos de la Fiesta Nacional del Poncho. Allí se la vio junto al gobernador de la provincia, el dirigente del justicialismo, Raúl Jalil.
mientras suenan los ecos de su participación en la polémica por los cánticos con contenido xenófobo en su cuenta de la red social X, mensaje que continúa allí y además está fijado y que generó un nuevo roce con Milei. Yo entiendo que son mensajes necesarios, que se pierde energía y que se dan muchas muy malas señales hacia lo que venimos a resolver, que es la principal problemática, que viene todo atado de la economía. El mensaje contradictorio que da desde la máxima esfera, está mal. Desautorizar a una vicepresidenta, está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política hacia toda la ciudadanía, pero sobre todo a los que van marcando el ritmo de la economía, ¿no? Además, la política internacional, porque ustedes saben, hace muy pocas horas se produjo finalmente la decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de bajarse de la candidatura a las elecciones que se van a realizar en ese país el próximo mes de noviembre. Leandro, la pregunta es, ¿y ahora qué, verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque tienen un mes los demócratas para definir su candidato en la próxima convención del 19 de agosto, donde tendrán que nominar al candidato presidencial que enfrentará a Donald Trump. Finalmente, ayer, domingo, Joe Biden comunicó que se baja de su candidatura para la presidencia y minutos después publicó un mensaje en redes sociales apoyando como candidata a su vicepresidenta, Kamala Harris, la ex senadora por el estado de California, que inmediatamente también salió por redes a elogiar la decisión de Biden y a decir que va a pelear por la candidatura y que juntos, te cito textual, vamos a vencer a Donald Trump. Bueno, ¿qué pasó con esta precandidatura de Kamala Harris? Inmediatamente se transformó en la favorita del partido porque muchas figuras del Partido Demócrata, no solo Biden, salieron a apoyar su nominación. De hecho, hay varios gobernadores importantes del Partido Demócrata que así lo hicieron. Y bueno, de esta forma Kamala Harris está intentando en solo un mes quedarse con la nominación. Hay que ver si eso sucede. Recordemos que Kamala Harris es una precandidata, si es que se confirma su nominación, que no mide bien en los estados claves, que son los swing states, los estados que van a definir quién es el próximo presidente. No mide bien allí y tiene una alta desaprobación, una desaprobación del 50%. Donald Trump inmediatamente salió a cuestionar a Kamala Harris con un mensaje llamativo, porque él en 2011 fue uno de los donantes, cuando él no estaba en política, era un hombre de negocios, de las carreras, de las campañas que hizo Kamala Harris. Y ahora le toca estar de la vereda de enfrente y la criticó muy duramente. He's a bad guy. He just quit, you know. He's quit into this. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts. She's not as crazy as Nancy Pelosi. Bueno, allí estaba el candidato Donald Trump. Te habrás fijado en los términos en los cuales se dirige a estas dos dirigentes del Partido Demócrata. Ahora, Leandro, también hay una dirigente clave que es Michelle Obama. ¿Puede llegar a entrar en juego? Es interesante lo que planteas porque Barack Obama fue uno de los pocos líderes demócratas que no apoyó la nominación de Harris, no la mencionó siquiera, no dijo ni estoy a favor ni estoy en contra. Entonces empezaron las suspicacias sobre si del seno del obamismo, en este caso Michelle Obama, la mujer de la ex primera dama, va a ser candidata o no, si van a poner a alguien desde el seno de la familia, de la ex familia presidencial, la familia Obama, para competir contra Kamala Harris. Michelle Obama, un dato crucial, hace 2 semanas, Ipsos, antes de que se baje Biden, midió a todos los líderes demócratas versus Donald Trump, a ver quién le ganaba. Una sola figura demócrata se imponía en una elección general contra Trump. ¿Quién era? Era Michelle Obama. 50% de intención de voto de Michelle Obama contra un 39% de Donald Trump. Y es curioso, porque también midieron a Biden y a Kamala Harris. Biden daba empatado, 40% Biden, 40% Trump. ¿Cómo daba Kamala Harris? Daba 42% Harris,
43% Donald Trump. Entonces, atenti, porque si estos números de Ipsos empiezan a tener algún correlato en la gente, en la sociedad, es probable que Barack Obama intente impulsar la candidatura de su esposa, Michelle Obama, una figura muy popular en los Estados Unidos, que tiene crédito propio a nivel social, porque cuando ella era primera dama hizo muchas campañas de acción social, como por ejemplo trabajó mucho por mejorar la nutrición infantil en las escuelas, mejorar la alimentación de los niños, de las niñas, representar justamente a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes. Ella tiene una historia de vida muy, muy fuerte, se crió en Chicago, viene desde abajo, es una figura muy carismática, con lo cual, si bien ella todavía no habló y todavía nunca presentó ganas de competir por un cargo electivo, bueno, es una figura muy potente a nivel carismático y si surge como contracara de Kamala Harris, vamos a tener una convención demócrata en un mes muy, muy fuerte, de alto voltaje, con dos mujeres muy, muy potentes dentro de la interna del Partido Demócrata. 19 de agosto en Chicago, justamente Chicago es el territorio de los Obama. Desde allí surgieron políticamente, allí se retiraron una vez que terminó el mandato del presidente Barack Obama. No es un dato menor, realmente no es un dato menor, además sí se habían expedido los Clinton, por ejemplo, pero no los Obama. Bueno, vamos a ampliar todo este escenario que es sumamente interesante. Quiero saludar esta noche y agradecerle que nos acompañe aquí en Noticias a las 20:30 al embajador Diego Velar, un hombre de muy vasta experiencia política y también diplomática. Ha sido embajador argentino en los Estados Unidos, también en China, pero esta noche, Diego, gracias por acompañarnos. El tema es los Estados Unidos, cómo se ha recalentado y qué apasionante es el proceso electoral en ese país. Lo estábamos hablando recién junto a Leandro Dario. Kamala Harris, ¿podrá remontar en estos días que quedan hasta el 19 de agosto la intención de todos los demócratas para ser la candidata a presidenta de los Estados Unidos? ¿Habrá plafón para esto? Bueno, yo creo que no tenemos siquiera en esta... Buenas noches, por supuesto. No tenemos ni siquiera una película de Hollywood que nos sirva de guía. Esto supera toda la imaginación. Claro. Es la realidad por encima y adelante de la imaginación. Siempre. Acá puede pasar cualquier cosa. Primero, hay que ver si se va a ordenar rápidamente el partido detrás de la candidatura de Kamala Harris. Yo espero que así sea, que sería un gran desastre para el mundo ver un vacío de poder, una interna en este momento en el partido del propio presidente, con un ataque por parte de los republicanos que plantean que el presidente no alcanza con la renuncia a la candidatura, tiene que renunciar a la presidencia. O sea, el ambiente se va a enrarecer mucho más. Estamos viendo el inicio de un proceso muy complicado. Y también veremos qué pasa con esta tapada, porque finalmente una vicepresidenta o vicepresidente tienen un rol casi oscuro. Si no vean, ya John Adams, el primer vicepresidente del presidente Washington, hay una muy buena miniserie en Netflix que cuenta esa historia de cómo nació este rol extraño en un mundo de monarquías, de un presidente con un vicepresidente sin rol. Y lo incómodo, hay toda una larguísima historia. Nosotros tenemos nuestras historias también de vicepresidentes. Pero claro, y tan vigentes. Y tan vigentes. Bueno, por eso, pero tenemos toda esa historia que ahora veremos cómo esta candidata se destapa como una gran candidata y eventualmente, si puede o no, derrotar a un candidato muy fuerte, con mucha personalidad. Ahora, Diego, presidente. Claro, además... Donald Trump. Además, en un contexto muy particular, Donald Trump viene de un intento de magnicidio y de alguna manera su imagen tan popular, tan conocida, tan controvertida incluso, ha estallado y no deja de llamar la atención y cada vez más el rol que tiene Donald Trump. Pero en una situación como esta, donde un candidato a presidente se baja, las dos campañas tienen que barajar y dar de nuevo. ¿Cómo van a actuar ahora? Diego. Yo creo que esto va a ser una sorpresa permanente. Esto es un final cabeza a cabeza. Todas las elecciones americanas se ganan por 2-3 puntos. Esta no va a ser la excepción. Las encuestas del fin de semana la ponen 1 o 2 puntos por debajo a Kamala Harris sin haber comenzado su propia campaña.
yo creo que vamos a sorprendernos de lo que va a ocurrir de aquí en más. Espero que las sorpresas sean para bien de la humanidad. Es la primera potencia del mundo. Un vacío de poder sería gravísimo. Así que esperemos que esto sea una muy buena serie de Netflix o una gran película de Hollywood transformada en una realidad potente que genere mucha competitividad, muchos votos en Estados Unidos, un gran debate que no hemos podido ver por las limitaciones desgraciadas del actual presidente Biden. Así que yo creo que esta historia está recién empezando. ¿Puede haber alguna sorpresa? Recién repasábamos aquí con Leandro Dario el hecho de que se han pronunciado muchas figuras del Partido Demócrata, sin ir más lejos, el expresidente Bill Clinton, Hillary Clinton también, Nancy Pelosi también se pronunció hace muy pocas horas, una dirigente de mucha trayectoria en la política de los Estados Unidos, pero no lo ha hecho Barack Obama. ¿Existe la posibilidad de que Michelle Obama pueda ser candidata a presidenta o no? Yo creo que no. Yo creo que esta es una expresión de deseo fundamentalmente del periodismo, que le tiene mucha simpatía. Es una personalidad que si se hubiera lanzado a la política, no sé, tenía muchas posibilidades, pero yo creo que al menos descarto totalmente esa posibilidad. Yo creo que lo que debe estar haciendo el presidente Barack Obama, que es una voz imprescindible para el electorado demócrata, es hacer consultas, hablar con los gobernadores. Creo que está haciendo esto para no transformar en un hecho consumado la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris. O sea, yo creo que está trabajando, pero está trabajando con esta prudencia. Si es así, como yo pienso, creo que está haciendo muy bien. Diego, hay mucha especulación en el circuito financiero aquí en la Argentina de que Donald Trump, si llega a la presidencia, a la Casa Blanca, bueno, podría ayudar de alguna manera al gobierno de Javier Milei destrabando dólares frescos del Fondo Monetario Internacional. En su opinión, ¿qué le conviene al gobierno argentino? ¿Que efectivamente gane Trump o que haya una continuidad demócrata? Porque Kamala Harris podría ser una continuidad del gobierno de Biden. La realidad, yo esta pregunta que ustedes hacen me la vienen haciendo los últimos 40 años. ¿Qué nos conviene, el demócrata o el republicano, al margen de la anécdota hoy con nombre y apellido? Yo estoy convencido que Estados Unidos tiene una actitud muy positiva hacia la Argentina, lo ha demostrado en los últimos años. Los que fallamos somos nosotros. Nuestro enemigo no es Estados Unidos, ni China, ni Brasil, ni la Unión Europea. Tenemos un solo enemigo en 192 países en el mundo, que se llama Irán, porque nos declaró hace 30 años prácticamente una guerra con esos dos terribles bombazos que nos metió. Ahora, fuera de Irán, yo creo que tenemos un mundo con una gran expectativa hacia la Argentina, que desgraciadamente venimos defraudándonos a nosotros mismos y al mundo en forma reiterada. Esperemos que no lo hagamos. Hoy hemos vuelto a despertar un gran interés. Si miremos las últimas presidencias, incluyendo la de la ex presidencia del presidente Trump o la del presidente Biden, han sido muy positivas hacia la Argentina. Trump y Biden trabajaron para liberarnos fondos del Fondo Monetario. Recordemos que tenemos ahí 44.000 millones de dólares, que son el 60% de la cartera de créditos del Fondo Monetario con el mundo. Por eso es difícil conseguir más fondos, pero de hecho nos han venido ayudando a que le autopaguemos las cuotas que no le podemos pagar. O sea, creo que nos ayuda el Fondo Monetario, nos acaba de ayudar China al darnos 2 años para un crédito de 5.000 millones de dólares que habíamos contraído de corto plazo. No es, aunque lo digan ustedes o muchos colegas, el swap. Esto es un crédito de corto plazo que había que pagar y que no teníamos los fondos. Íbamos al default si exigía China ese pago. Nos dio 2 años hasta el 2026 para no acogotarnos. Quiere decir, el mundo nos está ayudando. Y esto no es solo Estados Unidos. Nos está ayudando Brasil. Nos están ayudando. Esto es muy importante y no hagamos especulaciones de no va a haber un cheque mágico, no hay fondos en la tesorería. Mañana Kamala Harris o el presidente
Trump. Yo creo que cualquiera que sea el próximo presidente va a tener una actitud positiva con Argentina. Contamos con Estados Unidos. Ahora, hay otro capítulo que se ha abierto. En muy pocos días se va a votar en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, en estas últimas 72 horas, ha sido muy crítico y de una manera muy dura contra el presidente Javier Milei. Si usted me permite, vamos a contarle a la audiencia que lo ha llamado malparido. Y hoy mismo fue mucho más allá en ese calificativo. Y además Argentina ha tomado la decisión en una nota de Cancillería de pedirle a Foro Judicial Internacional que se vuelva a investigar, que Argentina se vuelve a meter en la denuncia por supuestas violaciones a los derechos humanos en el territorio de Venezuela. ¿Hacia dónde va esta relación y sobre todo hacia dónde va Venezuela? En la Argentina, en la Embajada Argentina en ese territorio hay refugiados, personas que han tenido una problemática muy dura con el gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo puede llegar a decantar? Y que no pueden salir. Exacto. O sea, no se les da el salvoconducto para que puedan viajar a Buenos Aires. Esto, por supuesto, viola las más elementales reglas diplomáticas del mundo. Sin lugar a duda, ahí tenemos con un régimen. No es Venezuela nuestro enemigo. Venezuela es un país muy querido, con muchos vínculos con la Argentina históricamente. Esperemos que termine a fin de mes este largo calvario, no para nosotros finalmente, sino para el pueblo, para el propio pueblo venezolano que ha estado sometido por más de 20 años a una dictadura espantosa, con más de 7 millones de venezolanos que han tenido que buscar refugio, centralmente en los países vecinos. Creo que toda Sudamérica ha sido muy generosa en ese sentido con esa comunidad tan dolida, tan sufrida como es la venezolana, en particular Argentina, que le hemos dado la bienvenida. Me parece muy bien que le demos la bienvenida y es una comunidad que contribuye con... ¿Serán elecciones limpias? ¿Serán elecciones limpias? Porque hay muchas denuncias de la oposición. Bueno, es muy difícil pensar que este régimen acepte finalmente, y a mí no me extrañaría que diera un autogolpe. Cualquier cosa puede pasar. Indudablemente la actitud de la oposición, mantuvieron la unidad. María Corina Machado es una enorme dirigente, para mí la dirigente más importante de la región en términos de lo que está padeciendo y lo que ha encarado con todas las prohibiciones, castigos hasta físicos que ha sufrido. Ha entendido la necesidad de la unidad, pese a haber sacado 92% en la interna, ha actuado generosamente buscando primero una candidata, la vetaron, luego Humberto González, el nuevo candidato, con mucha generosidad, y ha actuado muy bien la oposición, que pese a todos los intentos de romperlo, no lo ha podido hacer el régimen de Maduro. O sea, yo en eso soy optimista y estoy seguro que finalmente será el pueblo venezolano el que le rompa cualquier posibilidad de autogolpe. No dudo que es muy posible que ocurra, pero yo creo que el pueblo venezolano es un pueblo extraordinario al que hay que admirar, tenemos que apoyar. Me parece muy bien que tengamos una actitud muy clara de denuncia en términos de las violaciones de derechos humanos. Así que hay que empujar para adelante y que todos nuestros hermanos venezolanos sepan que la inmensa mayoría de los argentinos, por no decir todos, estamos al lado de ellos. Guelar, bueno, quedará entonces en manos de la Corte Penal Internacional de Justicia allí en Roma avanzar en esas investigaciones. Empezamos esta conversación, esta entrevista, hablando de renuncias y de vicepresidentes. Lo traigo un poquito aquí a la Argentina. En algo más de 72 horas el presidente Javier Milei va a viajar a Francia. Va a tener un encuentro con el presidente Emmanuel Macron, la vicepresidenta de la Nación. Estamos con un tuit fijado en su cuenta de X, insistiendo con el tema de Francia, país colonialista. Karina Milei se entrevistó con el embajador de Francia en la Argentina. Una situación bastante particular. Además, legisladores de La Libertad Avanza visitaron a personas detenidas por violar derechos humanos, entre ellos Alfredo Astiz, una figura muy calificada, muy cuestionada por los gobiernos de Francia. ¿Puede verse afectada la relación entre los dos países o entre Milei y Macron este tipo de hecho? ¿Y por qué Yo creo que no va a ocurrir. El tema del episodio por cánticos de cancha que todos conocemos. Sabemos que todos los países del mundo tienen cánticos horrorosos. Los tenemos nosotros, los practicamos, se practican en Francia, en Inglaterra, en Brasil.
es una realidad futbolística, no lo justifico por eso. Creo que son muy feos esos cantos. Pero acá se subió una vicepresidenta. Bueno, es un tuit, finalmente. Yo no le doy a esto mayor entidad. Yo creo que esto finalmente, los tuits hay que usarlos y a veces se abusa de los tuits, pero yo creo que en general no hay ninguna duda que la vicepresidenta viene contribuyendo, sin lugar a duda, a la continuidad y a la gobernabilidad. Es el voto decisivo y tuvo una gran operación para que se votara la ley de bases. O sea, yo le doy un valor anecdótico y a las anécdotas hay que tratarlas como anécdotas. Claro, pasa que Karina Milei fue a entrevistarse con el embajador de Francia y a pedir disculpas, ¿no? También. Pero eso forma parte de nuestra cuita interna, de las internas, todas estas cosas. Yo creo que lo mejor es esa frase que yo le robo permanentemente al presidente, tabula rasa. Cada vez que metemos la pata, lo que hay que hacer es tabula rasa. Tratemos de evitar este tipo de episodios. El otro tema del que usted habla, por supuesto, los diputados de La Libertad Avanza pueden ir a visitar a quien quiere, como yo visito a quien a mí me gusta. Ahora, personalmente, me parece horroroso que diputados de la democracia le vayan a rendir homenaje realmente a semejante nivel de criminales. Claro que yo estuve dentro del problema porque yo estoy convencido que tendríamos que darle a estos criminales horrorosos el trato de los delincuentes comunes y permitir la residencia o la detención domiciliaria después de los 70 años. Lo propuse, tuve un escándalo, menos bonito, me dijeron de todo, pero yo estoy seguro de la superioridad moral de la democracia frente a las actitudes que tuvo el régimen genocida de la dictadura militar. Y tendríamos que practicar esos valores. O sea, no estoy pensando en términos de venganza, todo lo contrario, me parece que la Argentina necesita un periodo de gran reconciliación nacional, de unidad nacional. Estos señores que terminen sus días en su casa y no hacer un debate sobre un martirologio que yo creo que no merecen de ninguna forma. Diego Velar, embajador diplomático, político de la Argentina, le agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches y gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos a Portugal porque allí el verano se las trae con sequía, altas temperaturas y este fin de semana focos de incendio que lamentablemente se salieron de control. 11 bomberos heridos y 4 civiles con quemaduras graves, viviendas, cientos de viviendas que se encuentran en peligro. En el día de hoy se ha registrado un marcado incendio en la zona de Alcabideche, unos 150 kilómetros al oeste de Lisboa. El alcalde de Cascais, de la provincia de esa región, había dicho que el incendio se encontraba bajo control, pero esa situación cambió rápidamente cuando el viento intenso hizo que las llamas rápidamente se esparcieran. Algunos residentes se están evacuando por iniciativa propia. Hasta 11 bomberos tuvieron que ser tratados por inhalación de humo, agotamiento y heridas menores. 4 civiles tuvieron que ser atendidos con quemaduras graves. 12 aviones hidrantes de extinción continuaban en el aire y 400 bomberos tratando de mitigar las llamas para que entiendan la dimensión de estos focos de incendio sobre el oeste de Lisboa. Impresionantes las imágenes. Vamos ahora a la Antártida, algo mucho más agradable. Hasta ahí les diría, porque estamos en pleno invierno, en la noche polar, en la noche antártica, pero a pesar de eso se hizo viral unas imágenes del deshielo de la parte de la criósfera, todo lo que es el hielo superficial continental en la región antártica. El agua de deshielo de las plataformas de hielo antártica fluye como cascadas hacia el mar. Ese proceso contribuye al aumento del nivel del mar y puede influir en la estabilidad de las plataformas de hielo. Y según un informe publicado en el mes de abril, el 90% de la criósfera mundial se encuentra en la región antártica y eso significa que estamos en un problema muy marcado, porque de continuar esta tasa de derretimiento, como viene pasando desde el año 2010 en adelante sobre esa porción de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra, podríamos para el año 2100, según algunos estudios publicados,
perder el 27% de la masa de hielo. Y eso traería consecuencias como un aumento de los niveles del mar y, por lo tanto, ciudades como Mar del Plata, por ejemplo, según ese estudio, podrían quedar bajo agua. Qué datos tan inquietantes nos trajiste, Nacho. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando del tiempo y más noticias aquí, como siempre, en estas noticias a las 20:30. Juan Cruz, Messi no puede jugar, tiene una lesión, pero ha tomado unas vacaciones. ¿Será para tranquilizar su situación? Para calmar, para estar más tranquilo, para relajarse, estar con la familia y además aprovecha. Está mitad de vacaciones, mitad haciendo su recuperación. Y fíjate vos este detalle. Él está junto a su esposa en este momento, pero siempre con ojota y la bota, descalzo y la bota, o zapatillas y la bota. Nunca se quita la bota de su tobillo derecho porque, claro, es parte de la recuperación y de todo lo que tiene que hacer. Recordemos que tiene comprometido parte de, bueno, lo que son sus ligamentos de ese mismo tobillo, así que para zafar de la operación tiene que seguir algunos cuidados estrictos, pero la está pasando muy bien, está muy tranquilo y eso es lo que más importa. Que el 10 se relaje, que disfrute de haber sido campeón y también de algunos homenajes. Recordemos que no solamente es campeón de América y lo fue por segunda vez que pudo defender su título, sino que también es uno de los jugadores más importantes de la Major League Soccer y de este club con una historia muy reciente, que es el Inter Miami. Él arribó hace poquito, pero el club, recordemos que tiene un puñado de años, junto con Gonzalo Higuaín, es de los dos argentinos más importantes de la reciente historia. Ahí recibió un premio por los 45 títulos profesionales, los 45 títulos oficiales que ganó durante toda su carrera. 45 chicos de la academia del Inter Miami se pararon con fotitos de los trofeos que supo ganar y por eso mismo él, rengueando un poco con la bota, se acercó muy amablemente no solo a saludarlo, sino también a recibir este bonito homenaje. Nacho, ¿qué pasa con el tiempo? Nos estamos yendo ya este lunes. Mucha humedad, Silvina, 86% la humedad a esta hora de la noche. Se vienen otra vez horas con nieblas y neblinas y bancos de niebla. En realidad, la temperatura a esta hora casi 13 grados. El cielo se encuentra ligeramente nublado. El viento sopla del norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad por ahora es de 10 kilómetros. Pero ya a partir de la madrugada se van a empezar a formar las nieblas y las neblinas que a esta hora se encuentran sobre el sur del litoral avanzando hacia el Río de la Plata. Mañana no va a ser tanto frío en cuanto a temperatura. 11 grados la mínima, el cielo nublado por las neblinas, el viento leve del sector norte prácticamente dentro de la saturación, 99% la humedad. Y mañana va a salir el sol a las 7:54. Probablemente no lo veamos porque, claro, con las nieblas es bastante difícil. Y la máxima en hora de la tarde, 20 grados. Muy agradable la tarde, con mezcla de sol y de nubes, la humedad alta 75% y el viento leve del noreste. Así que mañana salir con algún abrigo, alguna campera, alguna bufanda para la mañana temprano. Después vamos a desistir de eso porque la temperatura se va a disparar bastante. Y hacia la noche, 17 grados otra vez con nubosidad en aumento, neblinas, el viento leve a moderado del norte. El sol se va a ocultar a las 18 horas y 6 minutos. Ya te adelanto que ya desde la madrugada del miércoles un frente frío va a estar llegando a la región de Río de la Plata con inestabilidad durante la mañana del miércoles. Algún chaparrón, alguna tormenta vamos a tener. Después mejora. Bueno, bárbaro. Te miro porque la verdad que el sábado me agarró un chaparronazo. Seguí todas las indicaciones de Nacho. Menos mal, pero el sábado a la tarde no saben lo que fue. Así que presten atención a cada una de las cosas que dice. Gracias, Nachito. Y a vos te saludo, ¿sí? Bueno, te digo gracias por acompañarnos y te cuento que mañana vamos a volver a encontrarnos para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Hoy le mandamos un abrazo enorme, gigante a nuestro compañero y a nuestro amigo Mariano Rinaldi y a su pequeña hijita. Un beso grande y hasta mañana. Chao.